Buenas, hoy vamos a hablar sobre los nuevos Kia EV3 y EV4, que son dos concepts, a mi parecer, muy interesantes para mostrar lo que va a ser el futuro de la gama de Kia en cuanto a diseño. Ya os digo, me parece que tienen detalles de diseño muy interesantes y que la dirección que están tomando tiene miga, la verdad, así que vamos a verlo. De primeras aquí tenemos la gama actual, ¿vale? Y querría destacar como quizá el que se ha quedado un poquito descolgado es el Kia EV6, ¿vale? Que tenía un estilo de diseño muy característico, con mucha personalidad, pero que es verdad que se ha quedado un poco descolgado frente a lo que parece que quiere hacer Kia con el resto de la gama, ¿vale? Y es que después presentaron el EV9, que es este de aquí, con un estilo de diseño muchísimo más angular, muchísimo más retrofuturista, vamos a decir. Tiene ahí un estilo de diseño, una estética que me recuerda un poco a cómo se diseñaba en bloque más... Mazacote es la palabra que quería utilizar, pero no es realmente mazacote, porque no se ven tan pesados visualmente. Simplemente es como que los han cogido de un bloque y los han ido tallando. Y me recuerda un poco en cuanto a diseño a lo que se utilizaba en los 2000 para hacer concepts. Entonces me parece interesante. Si no visteis el vídeo del EV9, os lo dejo ahí. Pero... cosas interesantes. Este lenguaje de diseño lo han cogido ahora para el resto de la gama. Y ahora han presentado el EV5 de producción, que es este que tenemos aquí al frente. Entonces, si queréis ver un vídeo sobre el EV5, decídmelo en los comentarios y haré un vídeo aparte porque sí, también este coche, este diseño tiene miga, así que me parece que está bastante bien. Pero vamos a fijarnos, como os digo, en el EV4 y en el EV3, que son esta berlina con unas proporciones un poco extrañas, y en el SUV verde que podéis ver ahí. Primero nos quitamos de encima muy rápidamente el EV5, ¿vale? Que ya os digo, si queréis, pues me lo dejéis en los comentarios y haré un vídeo aparte de este coche porque me parece que sí que tiene su miga. Tiene este lenguaje de diseño bastante angular, si os dais cuenta. Es que si os fijáis aquí cómo vienen todas estas curvas, tiene mucho del EV9, pero sí que es verdad que a nivel de diseño se ha suavizado en ciertos puntos un poquito, y a nivel de lenguaje de diseño las superficies tienen un poquito más de transición en ciertas zonas. Entonces, ya os digo, me parece interesante y me parece muy chulo cómo está evolucionando Kia este lenguaje de diseño. Pero, como os digo, vámonos al EV4 y EV3. Primero, el EV4, que es esta berlina, ya os digo, de proporciones un poquito extrañas, pero que sinceramente en cuanto a lenguaje de diseño me mola muchísimo porque es tremendamente limpio, ¿vale? Tenemos unas superficies que, si bien están, ya os digo, parecen cinceladas sobre un bloque en conjunto, me parece que lo están refinando cada vez más y más, de tal forma que, aunque sigue teniendo elementos de diseño que recargan un poquito, ¿vale? Como podéis ver aquí, todas estas rayas que vienen dentro del faro delantero, o detalles como estas líneas aquí en lo que sería la parrilla, porque realmente eso ni siquiera está abierto. Esto hay que tener en cuenta que, bueno, pues podría ser activo estos elementos y se podrían ir abriendo con la velocidad o algo así para ayudar a la aerodinámica. No lo sé exactamente, no sé qué pretenden aquí, pero ya os digo, me parece que a nivel de diseño lo están limpiando muchísimo, y a nivel de superficie se están llevando a un punto en el que me parece que están teniendo su propio lenguaje, pero que le están sacando mucho partido y tienen mucha personalidad. Porque realmente en zonas como estas se ve esa parte de aristamiento ahí para hacer los pasos de rueda, pero sí que tenemos unas transiciones un poquito más suaves en el resto de elementos. Aquí, por ejemplo, como viene esta arista marcada, pero luego sí que transiciona de una forma un poquito más interesante, un poquito con más redondeo en esta zona del faro. Entonces me parece que lo están haciendo bastante bien en cuanto al lenguaje de diseño. He de decir, además, que lo que me gusta muchísimo de esta berlina es la parte trasera, ¿vale? Me parece que tiene una trasera muy chula. Y me recuerda por proporciones un poquito a BMW, ¿vale? Si no tuviera el pilar A tan tirado hacia adelante, ¿vale? Tan sobre el morro, y tuviera el morro tan corto, me terminaría de tener proporciones típicas de BMW, porque la diferencia es que tiene un voladizo trasero mucho más largo que el delantero. Y esto era típico de BMW antes, ¿vale? Entonces esto es algo a tener en cuenta por la disposición mecánica que solían tener. Ahora, al ser un eléctrico, pues bueno, pues esto simplemente lo habrán hecho, supongo, para tener mucho más maletero, pero dejar una habitabilidad correcta sin hacer una batalla monstruosamente grande para el coche. Entonces me parece que esto es un compromiso un poquito, ya os digo, de coche eléctrico. Pero me llama mucho la atención porque por proporciones me da un poquito de lástima que no tenga el morro un pelín más largo, porque he probado, ¿vale? He probado a meterlo con Photoshop, a
alargarlo un pelín. Y no me digáis si esto no os parece una berlina de lo más interesante a nivel de proporciones, y además es que el lenguaje de diseño, ya os digo, está muy chulo. O sea, cómo hace las transiciones aquí. Además hay un cierto cuidado muy interesante, porque si os dais cuenta aquí, por ejemplo, no llega a pinzarse la arista contra ese vértice que tenemos en la ventanilla, sino que justo antes de llegar al vértice se curva un poquito y queda paralelo a la ventanilla. Entonces me parece que esto es un cuidado en el diseño que está muy chulo. Y ya os digo, si fuera con estas proporciones, para mí sería impecable, para mí sería increíble y, por ejemplo, un sustituto más que digno para el Stinger. Pero realmente aquí me da un poquito de pena, ya os digo, que no tengamos esta parte así del morro y que sea corta como lo veníamos viendo. No obstante, la trasera me sigue pareciendo increíblemente chula. O sea, cómo han rematado todo, cómo tenemos estos pilotos traseros que envuelven en vertical y tienen muchísimo sentido, pero que además todo el resto del lenguaje de diseño, como es tan limpio y se extiende tanto, nos genera muchísima anchura aquí y visualmente me parece que está muy bien rematado. Ya os digo, esto me da la sensación un poco de que es el lenguaje de diseño que está queriendo tener BMW, pero que no sé si está consiguiendo del todo, y hay elementos de diseño que me molaría mucho verlos en un BMW con las proporciones clásicas de BMW. He de decir que en los concepts que está mostrando BMW del nuevo clase, de lo que va a ser el nuevo Serie 3, me parece que están girando hacia este lenguaje de diseño, así que está bien, pero me hace gracia esa convergencia de diseño entre Kia y BMW que mucha gente está viendo y que mucha gente está tratando. Si pasamos al EV3 ahora, que es este SUV de tamaño pequeño, me parece que tiene mucho sentido. Y he de decir que si lo sacan así tal cual o con pocas modificaciones al mercado, que viendo lo que han hecho con el EV5 y lo que hicieron con el EV9, que muchas personas no nos lo creíamos cuando vimos el concept y luego vimos el EV9 de verdad, fue como, oh vaya, pues sí que lo han sacado como decían. Supongo que esto lo podrán sacar prácticamente tal cual, porque no se ve ni siquiera tan arriesgado como se veía el EV9 en su momento, pero sigue teniendo este lenguaje de diseño de superficies bastante interesante que nos propone aquí esta forma aquí como hexagonal en el lateral, si os dais cuenta en la berlina también estaba, y que marca aquí una arista para conseguir sacar el paso de rueda. De esta forma tenemos formas como muy prismáticas y que van generando todas las superficies y toda la volumetría del coche. Y es coherente con el resto del diseño, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, en el faro delantero vemos este bisel aquí que le da fuerza y que da esa geometría de la que os hablaba al principio, que al final es un tipo de lenguaje de diseño que parece que va tallando sobre arcilla prácticamente. Entonces me parece que a nivel de lenguaje de diseño, saludad a Totoro, no sé si lo habéis visto, ha pasado por aquí. A nivel de lenguaje de diseño me parece que tiene mucho sentido y que esto puede ser un superventas tremendo, ¿vale? Si nos vamos a la trasera vemos una vez más ese mismo lenguaje de diseño que veíamos en el EV9, pero en un formato más pequeñito, ¿vale? Que yo creo que le va a encajar a mucha más gente, a muchísima más gente. Entonces yo creo que tiene esto muy buena pinta y que a nivel de ventas lo va a petar bastante. Pero ya os digo, tiene ese cuidado en las superficies, ese cuidado en los detalles, este biselito aquí, que son detalles que, por ejemplo, veíamos antes en el lenguaje de diseño de Volvo, de Polestar, y que no todas las marcas tenían. Entonces me parece que esta forma de cuidarlo, Kia lo está haciendo muy bien ahora, y bueno, pues es uno de los motivos por los cuales la marca está petándolo, y yo creo que el resto de marcas se tienen que poner un poco las pilas con este nivel de detalle y de cuidado que le están metiendo los coreanos. Si nos vamos a los interiores de ambos, pues aquí tenemos el del EV4 y este es el del EV3. Son muy parecidos, si os dais cuenta, ¿vale? Al final es un salpicadero envolvente que le da vuelta a todo el coche y que tenemos texturitas distintas. Aquí, de hecho, en este skate de aquí de abajo, que supongo que es como para dejar cosas, me parece que se les ha desescalado la textura. No sé qué les ha pasado ahí, o sea, no tengo ni idea, pero me hace gracia porque en el interior del EV3 les ha pasado lo mismo. O sea, no entiendo muy bien qué ha pasado ahí o qué querían hacer, pero la verdad es que si es así, como lo querían hacer, a mí personalmente no me convence demasiado porque me parece un poco papel pintado. Yo creo que es eso, que al hacer el render en el modelo 3D se les ha ido la escala de la textura y alguien no se ha dado cuenta o no lo sé, porque la verdad es que este ni siquiera encaja el patrón arriba, si os dais cuenta. Entonces me parece un poco extraño, pero bueno. Lo interesante de estos interiores es que, por ejemplo, para el cuero, en vez de hacer un cuero
de PVC o tal, porque obviamente los cueros hoy en día pues de animales no se hacen tanto, entonces en vez de utilizar una alternativa de plástico sin más, están desarrollando un material en base a setas, ¿vale? En base a hongos. Entonces, sí, al fin y al cabo esto terminaría siendo un plástico, me imagino también, porque es que, claro, decimos plásticos así como, ah, no, esto es de plástico, pues la fibra de carbono también es plástico, amigos, y lo tratamos como algo mucho mejor. Los plásticos es que engloban muchísimas cosas. Así que aquí yo creo que el hecho de hacerlo de hongos, de setas, yo creo que le dará unas propiedades más cercanas a nivel de tacto a lo que es la piel, que lo que viene siendo el petrocuero o el PVC o el cuero vegano que le llaman ahora. Y creo que le puede quedar muy interesante. Además, hace uso de otros materiales como por ejemplo el corcho, que a mí, para los interiores de los coches, me gusta mucho porque tienes la calidez visual de la madera, ¿vale? En mate, que eso es muy importante para mí, puesto que la madera brillante esta que ponían antes en los 90 me parecía horrenda. Entonces, tienes la calidez visual de la madera, el tacto parecido a la madera, pero está mullidito. Entonces, pues bien, además debe envejecer bastante bien el corcho, o sea, a nivel de material debe estar bastante guay. Así que, feten. Además, por lo demás, ya os digo, un interior de diseño bastante moderno, pero dentro de lo convencional que se viene haciendo ahora mismo en el mercado. Es decir, un diseño envolvente aquí para el salpicadero, con un salpicaderito aquí flotante un poco, una parte más central con lo que serían los aireadores, las salidas de aire, que también vemos aquí, no sé si se consideraría salida de aire o es simplemente iluminación ambiental o cómo lo querrían tratar esto, pero bueno, daos cuenta de que es más o menos así. También pantallas aquí centradas las dos juntas y un volante que no tiene nada de redondo y que no tiene nada de controles físicos por ninguna parte, pero tened en cuenta de que esto es un concept y probablemente luego en el modelo de producción cambie enormemente. O sea, esto será lo que más cambiará en el modelo de producción, pero el exterior espero que se quede bastante como los han mostrado. Y bueno, estos son los Kia EV3 y EV4. A mí personalmente el EV4, la berlina, me parece súper interesante. La parte trasera me flipa, me parece que es muy, 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 muy chula. Y si a nivel de proporciones el morro lo hicieran un poquito más largo, ya sería de chapó. O sea, yo creo que se llevarían el mercado ahí por completo. Con el que sí que se lo van a llevar es con el EV3. Con el EV3 yo creo que lo tienen muy hecho porque es exactamente lo que pide el mercado ahora mismo. Un SUV, un crossover de tamaño bastante pequeñito, eléctrico completamente, idealmente será barato. Creo que tiene ahí mucho que decir en el mercado ese coche, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Lo dicho sobre el EV5, si queréis que haga vídeo pues me lo dejáis en los comentarios. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.